El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a vuestros enemigos y recen por lo que lo persiguen. Así serán hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justo e injusto. Porque si aman a los que lo aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, hoy escuchamos estas dos lecturas. En esta primera lectura donde se hablaba de continuación de una historia de esa muerte que procura el rey Ahab de este hombre Nabot simplemente porque quería tener ese campo que él poseía. Ayer se escuchaba esa primera parte de esa historia, como este rey, llevado por el consejo, digamos así, de su mujer Isabel, se postura el rey, mátalo y ya está. Si no te la quiere vender, que importa. Y esta misma mujer es la que ha, como dice hoy esta palabra del profeta al rey, es la mujer también que ha llevado a que Ahab se aparte de la fe, adore a otros dioses. En Israel se han perseguido los profetas de Yahvé, de Dios, hasta un punto que llegará que solamente va a quedar Elías. Y en cierto sentido esta lectura nos habla, por ejemplo, a veces alguna persona dice que, como por pasaje como este, les resulta chocante frente a lo que anuncia Jesucristo, como decía, en muchos momentos habla de un Dios de misericordia, de perdón, una serie de cosas más, y en esta lectura pues aparece ese castigo anunciado por Dios por haber hecho lo que hizo, no solamente sobre él, sino decía sobre su descendencia. Pero ahí en la base de esto están varias cosas. Una es la mentalidad del pueblo de Israel, que Dios es causa primera de todo, es decir, que todo lo que nos sucede siempre es motivado o iniciado por Dios. Y la otra idea es que el pecado tiene sus consecuencias, que es algo que Jesucristo también nos enseña. Cuando habla de que, por ejemplo, dice, habrá un juicio sin misericordia para el que no practicó la misericordia. Y todo eso unido va en parte con algo importante, que es la palabra de Dios. La Biblia hablamos de ella, la iglesia se refiere a ella con la revelación, es decir, Dios se va revelando. Pero Dios se va revelando progresivamente, va cambiando poco a poco la mentalidad del pueblo de Israel de ver a Dios de esta manera, una visión incompleta de Dios. Aunque detrás hay una verdad, y es esto que decía de lo que le va a suceder a este rey Ahab, va a ser consecuencia de sus propios pecados. Y cómo va a terminar, y que muchas veces la consecuencia o el pecado de los padres tiene consecuencias también en los hijos. ¿Sí? A veces, por decir algo, ¿no? Una persona que sea, por ejemplo, que yo, delincuente, muchas veces hemos visto narcotraficantes y cosas porque van pasando esa misma mentalidad a los hijos, y a veces son peores los hijos que los padres. Puede ser tipo de tiranías en que hay una persona que está al frente de un país de manera como un tirano, muchas veces pues, continúa con los hijos como sucede todavía hoy, y entonces ese mal se multiplica, y es lo que habla esta palabra. Pero también nos recordaba hoy este evangelio que está tomado de ese sermón de la montaña,
esa invitación de amar no solamente al prójimo, sino también al enemigo. Y ese responder con el bien al que hace el mal, como dice Dios, igual que el Dios Padre hace caer su lluvia sobre malos y buenos. Y está de la mano también de algo que dice al final, esta primera lectura, que a pesar de esta maldad del rey Ahab, frente a lo que le dice y le anuncia al profeta Elías, toma una actitud de humillación, de conversión. Dice, oyendo estas palabras, sacó la vestidura, se vistió un sayal, ayunó. Por eso Dios respondió a través de Elías: ¿has visto la humillación de Ahab? Por haber humillado, no lo castigaré mientras viva, lo castigaré en tiempo de su hijo. Porque detrás de eso también está la idea de esa misericordia de Dios. A pesar de haber hecho todo lo que ha hecho Ahab, y lo que a veces no se da una conversión completa quizá, pero en ese momento muestra signo de arrepentimiento, y eso hace que ese castigo anunciado por Dios se rebaje, se reduzca. Y porque habla precisamente también de esa idea de que Dios es misericordioso, de que a pesar de que alguien sea el peor pecador que exista, que haya cometido los peores hechos que existan, si en él se da un verdadero arrepentimiento, Dios mira ese arrepentimiento también, y muchas veces es misericordia. Y todo esto es una palabra también para nosotros, por lo que decía, ¿no? Dios, las consecuencias de nuestros pecados siempre existirán, aunque uno pueda recibir el perdón de los pecados. Muchas veces por los pecados tienen sus consecuencias. Por eso la invitación constante que hacen la palabra de Dios, por ejemplo San Pablo muchas veces invita a esto, a que hemos sido bautizados, que nadie peque. Claro, si alguien peca, pues claro, tiene abogado en Jesucristo, pero lo mejor, lo primero, que nadie peque, porque la consecuencia del pecado muchas veces permanecerá en cierta manera, por muchos detalles. Pero lo importante también esto, a pesar de todo esto, es si Jesucristo nos invita a amar al prójimo, no solamente al prójimo, sino al enemigo, porque como dirán en algún momento la palabra de Dios, creo que San Pablo, cuando nosotros hemos sido pecadores, hemos sido enemigos de Dios, enemigos de la cruz de Cristo. Es decir, hemos despreciado el plan de Dios, todo lo que Dios nos ofrece, pero aunque Dios nos pueda mostrar su misericordia, pero en el momento del pecado, en el momento de dejarnos llevar por la tentación, es, como dice la palabra de Dios, hacernos enemigos de Dios. Y sin embargo nosotros, al hacernos enemigos de Dios, no nos responde Dios con el desprecio, sino que de frente a nuestra conversión posterior, de arrepentirnos del pecado cometido, demuestra también ese amor y esa misericordia. Por eso siempre se repite este elemento de que Dios no nos pide hacer algo que Él no haya hecho primero por nosotros. Cuando Dios nos pide amar al enemigo, porque también nosotros hemos sido sus enemigos y Dios nos ha amado profundamente, nos ha perdonado muchas veces nuestros pecados. Por eso Dios no nos pide nada que no haya hecho por nosotros. No nos pide dar de aquello que hemos recibido, de actuar como Él actúa con nosotros. Porque si de frente al mal yo respondo con un mal o un mal mayor, y lo que muchas veces pasa pues es multiplicar el mal. Dios nos invita a frenar el mal al responder con un bien, y es una forma de destruir el mal, de frenar el mal. Y de la invitación nos recuerda hoy el Señor, porque repito, apoyado no solamente que Dios nos exija hacer esto, sino en que Él lo ha hecho primero por nosotros, en que Él nos ha amado primero, nos ha perdonado, nos ha mostrado su misericordia primero a todos nosotros, y por eso nos invita a hacer lo que Él mismo ha hecho con nosotros. Gracias. Amén.